Vamos a continuar, estamos viendo base de datos, este módulo que hace referencia a la tecnología de base de datos. Habíamos indicado, ¿no es cierto?, cuando hablamos de base de datos, desde el punto de vista, por supuesto, del diseñador, no desde el punto de vista del auditor de base de datos todavía, ¿sí? Cuando ya nos animemos a hacer una auditoría de base de datos, por supuesto, tenemos que tener el conocimiento necesario y suficiente, ¿no es cierto?, para poder emitir opinión sobre el estado en que se encuentra el modelo conceptual o el modelo lógico o quizá el modelo físico. En otras palabras, el estado en que se encuentra ese proceso de diseño, ¿no es cierto?, para poder en algún momento emitir opinión, ¿sí?, de cada una de esas actividades, acciones y tareas de dicho proceso. Hemos estado también un poco recordando de lo que en el módulo 2 hemos abordado, el paradigma orientado a objetos. Y en el paradigma orientado a objetos habíamos mencionado básicamente a un diagrama de clases, ¿no es cierto? Y el diagrama de clases, si lo manejamos adecuadamente, es una buena base para poder trabajar con el modelo entidad-relación o el diagrama entidad-relación. Entonces, no debería ser un tema desconocido, ¿no es cierto?, de este módulo que estamos abordando relacionado a tecnología de base de datos, ¿sí? Porque al fin y al cabo, orientado a objetos, concretamente el diagrama de clases, es mucho más completo, digamos así, porque igual identifica el nombre de la clase, los atributos, además de los métodos en el diagrama de clases. Y en el diagrama entidad-relación, solamente el nombre de la entidad y los atributos, ¿sí? Es por eso que un poquito les había sugerido, ¿no es cierto?, que atiendan en su momento cómo elaborar el diagrama de clases, considerando los principios, ¿no? Hacer una correcta abstracción del mundo real, ¿sí? Abstraer, ¿sí?, esos conceptos, encapsularlos, trabajar con módulos en forma jerárquica, considerando los tipos, persistiendo en conseguir, digamos, una solución óptima y persistir, ¿sí?, en que esa solución óptima, ¿no es cierto?, esté en concordancia con las normas, con las políticas, con los procedimientos, con los estándares generalmente aceptados. ¿Ok? Entonces, como siempre, por favor, habilitan su micrófono si tienen alguna observación o duda. En ese entendido, vamos a ver hoy el modelo conceptual. Más que todo, vamos a ver los diferentes símbolos que se utilizan, ¿no es cierto?, para crear o para generar el diagrama entidad-relación. Y me voy a apoyar en lo que hicimos la anterior clase. Sí, hemos especificado el proceso de diseño de una base de datos. Y en el proceso de diseño de una base de datos habíamos indicado que interviene, ¿no es cierto?, sí, las personas interesadas que requieren o tienen problemas y requieren una solución para implementar en su negocio. Y los diseñadores de bases de datos o las personas responsables, ¿no es cierto?, en tratar de dar solución a los requerimientos de la parte interesada, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es utilizar técnicas, ¿no es cierto? La técnica básica, lluvia de ideas, tal vez entrevistas, tal vez encuestas. Y a través del lenguaje natural que utilizan, ¿no es cierto?, en base a estas técnicas, ¿sí?, ya tiene que pensar
en crear lo que es el modelo entidad-relación, que corresponde al modelo conceptual. Luego pasamos o transformamos en tablitas, o sea, pasamos al modelo lógico, o sea, base de datos relacional. Y posteriormente, ¿no es cierto?, pasamos al modelo físico, donde físicamente tenemos que velar, se tiene que almacenar los datos, procesar los datos, modificar los datos y sacar información o realizar consultas. ¿A través de qué? A través del lenguaje de consulta estructurado, o sea, SQL. Este es el proceso que en la anterior clase habíamos, ¿no es cierto?, diseñado para tratar de entender, ¿sí?, de lo que es este tipo de base de datos que es relacional. Su mismo nombre indica, relacional, que está basada en relaciones. A ver, por última vez, si hay atrasados. Estos atrasados, como siempre, nos perjudican los atrasados. No sé, parece que voy a empezar a quitar puntos a los atrasados, ¿sí? Porque nos hacen perder el hilo. Bien. Entonces, si te piden a ti, por ejemplo, diseñar una base de datos para inventarios, una base de datos para hospitales, para laboratorios en un hospital, para farmacias, te piden diseñar una base de datos, por ejemplo, para, no sé, una entidad educativa, sea universidad, sea institutos, colegios. Si te piden diseñar una base de datos en el ámbito, por ejemplo, de los supermercados, utilizando el tipo de base de datos relacional, este es el proceso generalmente utilizado a nivel global por los expertos, y nosotros estamos tratando de cumplir el rol de diseñadores de base de datos, para que después de una vez dominando, ¿no es cierto?, todo lo relacionado a base de datos, ya vamos a estar cumpliendo el rol de auditores de bases de datos. Porque ahí, les decía, es fácil, ¿no? Cuando tienes el conocimiento, la experiencia necesaria, ¿sí? Pruebas de cumplimiento en base a los estándares. ¿Cumple o no cumple el estándar? ¿Cumple o no cumple la norma, la política, el procedimiento, los mecanismos formalmente aprobados en la organización? ¿Ok? Bien. Entonces, estamos hablando, de alguna manera, de un conjunto de ideas, ¿sí? Voy a colocar acá, ¿sí? En el mundo real está en nuestra mente corriendo una serie de problemáticas y tenemos que concentrarnos en un determinado contexto, ¿no es cierto? En ese contexto hay muchas ideas para tratar de solucionar esa problemática. Acá voy pensando en un lenguaje natural, ¿no? Si me dice un sistemita de inventarios, todo relacionado a inventarios. Si me dice un sistemita, ¿no es cierto?, por ejemplo, de presupuestos, todo relacionado a presupuestos. Un sistemita de cajeros, todo relacionado a cajeros. Y así sucesivamente. Y acá tenemos que pensar, inclusive ya de entradita, en hacer una planificación. El inicio, la finalización. ¿Qué tipo, por ejemplo, de base de datos voy a utilizar para dar solución al requerimiento del cliente?
En este caso, como estamos abordando, ya tengo que pensar quizá en el tipo de base de datos relacional. Y si defino que va a ser base de datos relacional, entonces, obviamente, tengo que crear, ¿sí? Tengo que crear lo que es, que voy a colocar, crear la base de datos relacional. Si quieres, como dijimos la anterior clase, el diagrama entidad relación. Si quieres, o algunos llamarán modelo conceptual, otros llamarán esquema conceptual. Entonces, el modelo, el diagramita, el dibujo que vamos a generar es un conjunto de ideas que se tiene que clasificar, ¿no es cierto?, en entidades. ¿Para qué? Para pensar en implementar una estructura adecuada de la base de datos. Porque después voy a pensar, ¿no es cierto?, que cada entidad identificada que tiene sus atributos, ¿sí?, lo voy a convertir en tablitas. Y en esas tablitas está un conjunto de datos. ¿Ok? En esta clase nos vamos a dedicar un poquito de ver los símbolos, los elementos que se utilizan para generar el diagrama entidad-relación o para generar el modelo conceptual. Algo así como hemos visto, ¿no es cierto?, en el módulo 2, relacionado a paradigmas. El paradigma del análisis estructurado. Habíamos indicado con tan solo 4 símbolos se puede dar solución a cualquier sistema, ¿sí?, que requiera la parte interesada o el cliente. 4 símbolos. Y en orientado a objetos a través de UML, lenguaje unificado de modelado, que hemos visto diagramas de clases, hemos visto diagramas de casos de uso, diagrama de paquetes de alguna manera, diagrama, por ejemplo, los diagramas de comunicación, los diagramas de secuencia, los diagramas de tiempos, diagramas de objetos, diagrama global de interacción. Cada uno de esos tipos de diagrama necesita utilizar un tipo de símbolo. Y para este caso, también, para crear el diagrama entidad-relación, para el modelo conceptual o esquema conceptual, necesitamos utilizar determinados símbolos. Y eso tiene que corresponder a un estándar, por supuesto. No es porque a Miguel Cotaña, ¿no es cierto?, se le ocurre utilizar un tipo de símbolo y pues que lo utilicen los demás. O que entienda quien tiene que entender ese tipo de diagrama. No es así. Por eso hablamos del cumplimiento de estándares generalmente aceptados. En esa línea, sí, es que vamos a abordar o recordar en algunos casos de lo que significa el uso de determinados símbolos. ¿Ok? Estos símbolos o elementos del modelo relacional se basan en el estándar para identificar una entidad con un rectángulo. Para hacer mención a una entidad débil, doble rectángulo. Otros lo llaman, por ejemplo, la entidad secas que está acá, entidad fuerte. Con doble rectángulo, entidad débil. Y este rombito
¿no es cierto?, hace referencia a la relación de una entidad con otra entidad. Hay que considerar, ¿no es cierto?, que este rombito, que si bien se utiliza en los diagramas de flujos, que hemos abordado, ¿no es cierto?, en algoritmos en tercer año, no son los mismos. Hemos hablado en tercer año de estructuras de control. Hemos utilizado, inclusive, en el diagrama de flujo de datos por niveles, que hay una diferencia en el uso de los símbolos. Acá no es lo mismo, les decía, no es porque utilizando este rombito, por verdad hace una cosa, por falso hace otra cosa. Nada que ver. Es distinto. Solamente hace referencia etiquetando esta relación con la intervención de dos entidades. También se tiene este tipo de símbolo para especificar los atributos. Del conjunto de atributos que se pueda tener, alguno, unos dos o tres, se pueden constituir en clave primaria o atributo llave. Si está subrayado, entonces, ¿no es cierto?, se considera como un atributo clave o llave. Y cuando estamos hablando de atributos, como todo en la vida evoluciona, todo se mejora. Entonces, también se pueden utilizar, ¿no es cierto?, otro tipo de símbolos. ¿Sí? Algunos autores hacen referencia a que estos tipos de símbolos mejorados corresponden a un diagrama entidad-relación extendido. Otros lo llaman modelo entidad-relación extendido. Que vamos a ir hablando también, ¿no es cierto?, en su momento. Que tradicionalmente se utilizan estos símbolos. Algunos han sugerido, por su simplicidad quizá, ¿no es cierto?, utilizar otros símbolos, pero que es lo mismo. Este otro tipo de símbolo, con un círculo en negrillas, que es parte de una identidad, se la conoce también como atributo llave o clave primaria. Este otro tipo de símbolo, en algunos contextos, lo llaman, ¿no es cierto?, como clave ajena, clave alterna. ¿Ok? Tenemos también atributos multivaluados, que enseguida, ¿no es cierto?, con un ejemplo vamos a tratar de visualizar, ¿sí?, de cómo utilizamos estos tipos de símbolos. Atributo compuesto. Un atributo cualquiera, ¿no es cierto?, puede, en algunos contextos, ¿sí?, puede estar compuesto por varios subatributos, por decir de alguna manera. Atributo calculado. Es un atributo, ¿sí?, que en realidad lo llaman derivado, que se deriva de un cálculo que se puede realizar, ¿no es cierto?, ¿sí?, en un contexto también determinado. ¿Ok? En esa línea, tratando de entender, ¿no es cierto?, estos tipos de símbolos, podemos hacer mención a algunos aspectos importantes. Me voy a apoyar, ¿no es cierto?, en estas láminas para poder un poco entender de lo que estamos tratando ahora. Estamos hablando de entidad fuerte y entidad débil. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a utilizar
esta manera. Tengo una entidad, por acá tengo otra entidad. Dos entidades que se relacionan de alguna manera a través, ¿no es cierto?, de lo que es este símbolo para relacionar. ¿Sí? Una entidad cualquiera. Una entidad, por ejemplo, que tenga el nombre, dependiendo del contexto, ¿sí? Podría ser, o sea, una entidad, empleado, proyecto. El nombre de la relación es muy importante, ¿sí? Si trabaja. ¿Ok? Cada entidad, en este caso, tiene atributos propios, ¿no es cierto? En este caso son atributos, perdón, entidades fuertes. Porque empleado tiene sus propios atributos, proyecto tiene sus propios atributos. A diferencia de entidades débiles. Entonces, cuando estoy tratando de hablar de una entidad fuerte y de una entidad débil, como también en la teoría está claramente especificado, ¿sí? Que dice, la entidad fuerte lo vas a representar con un rectángulo. La entidad débil lo vas a representar con dobles rectángulos. Ah, entonces, ¿no es cierto? Tratando de cumplir esa propuesta de entidad fuerte y entidad débil, puedo aplicar a determinados contextos. Y podría decir, por ejemplo, en el campo de, o en el contexto de hoteles. Cuando estamos hablando de hoteles, ¿sí? Por ejemplo, una red de hoteles. Yo quiero, no sé, mm, ir de vacaciones, tengo que pensar, ¿no es cierto?, a qué hotel voy a llegar. Entonces acá una gama de hoteles, hoteles, hotel directamente, ¿sí? Cualquier hotel tiene sus propios atributos, ¿no es cierto? Cualquier hotel, cuando hablamos de hotel, sí o sí hablamos de habitaciones. Por tanto, cuando hablamos de una entidad débil, estamos hablando, sí, de una entidad que generalmente no tiene muchos atributos. En ese caso, se representa una entidad débil con dobles rectángulos. Porque habitación depende de otra entidad, que en este caso es hotel. Estas entidades débiles no pueden existir por sí solos, sino están dependiendo del hotel. Y parece obvio utilizar, ¿no es cierto?, este nombre de la relación. Hotel tiene habitación.
¿Ok? Si yo cambio el nombre de la entidad, por ejemplo, considero otra entidad. Si considero una entidad préstamo, la entidad préstamo tiene sus propios atributos. Se deriva una entidad débil. Si yo me he prestado, obviamente sí o sí tengo que realizar el pago. Insisto nuevamente, las entidades débiles son entidades que no tienen suficientes atributos para conformar una clave primaria. Mientras préstamo tiene pues un conjunto de atributos y fácilmente podemos determinar la clave primaria. A esta forma de modelar lo conocemos como un modelo, parte de un modelo conceptual que utiliza entidades fuertes y también entidades débiles. ¿Ok? Sigamos. Ya estamos utilizando estas tres relaciones. Ahora vayamos a los atributos. Puedes utilizar este tipo de símbolos o puedes utilizar este otro tipo de símbolos. Pero acá, por favor, quiero hacer un poco de énfasis. Alguien estará ya pensando, ¿en qué circunstancias voy a utilizar este tipo de símbolos o este otro tipo de símbolos? Depende al contenido de la política o el procedimiento que se tiene en la institución. Por eso es importante primero leer la política, la norma, la ley, ¿sí? El procedimiento, el mecanismo, para después evaluar con esa política, con ese procedimiento, en otras palabras, pruebas de cumplimiento. Si en la política dice, ¿no es cierto?, que en su procedimiento utilicen estos tipos de símbolos, ponen ejemplos, etcétera, tal como les mostré en su momento, y el diseñador, sin hacer caso al procedimiento aprobado formalmente en la institución, utiliza estos otros tipos de símbolos, por supuesto, ¿sí? Ya tenemos un hallazgo de incumplimiento, ¿no es cierto?, ¿de qué? Del procedimiento, la política, etcétera. Con relación a los atributos, cualquier entidad tiene atributos y generalmente, colegas, se trabaja con entidades fuertes. En determinados contextos, quizá, ¿no es cierto?, se trabaja con entidades débiles. Algún momento hacíamos mención, digamos, ¿no es cierto?, acá un médico atiende a un determinado paciente. ¿Cuáles son los atributos de médico y paciente? Podemos utilizar determinados símbolos para representar, ¿no es cierto?, al atributo. No sé, un atributo por acá, otro por acá, no sé cuántos atributos, los más importantes o relevantes para el dominio del problema. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con paciente. ¿Sí? Voy a considerar algunos atributos solamente.
Entonces, el médico tiene ciertos atributos. Por ejemplo, el médico, si está trabajando en una institución, en una clínica, en un hospital, etcétera, tiene un atributo. Por ejemplo, ítem del médico. Nombres y apellidos. El médico también tiene una especialidad. El médico tiene un número de celular, tiene correo. El paciente tiene su CI o número de seguro, tiene nombres y apellidos, tiene, por ejemplo, el paciente, ¿sí? Su número de celular, por decirles algo. Por tanto, estos son atributos propios de la entidad. Hasta acá, por supuesto, viendo el grafiquito, son entidades independientes que no tienen ninguna relación. Entonces hay que relacionarlas, porque por sí solos no tienen sentido, dice la teoría, ¿no es cierto? Para eso es una base de datos, para tratar de velar por la integridad referencial de la base de datos. Y eso se consigue, ¿no es cierto?, con más o menos todo lo que hemos hablado en el diagrama de clases, y acá también se va a implementar. Y decir, el médico, por ejemplo, atiende, ¿sí?, al paciente. Atiende al paciente. Ahora bien, estos son atributos normales y corrientes. Cada entidad, en este caso fuerte, como tiene un conjunto de atributos, uno o varios de sus atributos tienen que constituirse en una clave primaria. Entonces, ¿no es cierto?, del conjunto de atributos que podemos visualizar, ¿sí?, ítem, parece obvio, se va a constituir en la clave primaria. Alguien podría decir, ¿no es cierto?, pero puede ser también correo. Depende del diseñador. ¿Cuál de este conjunto de atributos que hay va a ser clave primaria? Pero tiene que corresponder a un estándar. El atributo clave o la clave primaria, ¿sí?, está en un dominio en que no se puede repetir los datos almacenados en la base de datos. Mientras nombres y apellidos puede haber homónimos, especialidades también. Correo puede ser una clave candidata. Paciente. En paciente, por supuesto, parece obvio también, ¿no es cierto?, que el número de seguro social, o si quieres, el CI de paciente, podría constituirse en una clave primaria. ¿Ok? Ahora tenemos que hablar de un atributo multivaluado. Cuando hablamos de atributos multivaluados, permítame, lo voy a colocar donde tengo un poquito de espacio, digamos, acá. Es doble elipse. Falla. Ya, más o menos. Los atributos multivaluados denotan más de un valor y los representamos por doble elipse o un óvalo. Por ejemplo, y esto pasa en la vida real, muchos de nosotros
podemos tener o los médicos pueden tener. ¿Ok? Atributo compuesto. Por ejemplo, en el atributo compuesto, como su nombre indica, está compuesto un atributo por subatributo, si quieres. Voy a tratar de representar en paciente. Entonces, el atributo compuesto, ¿sí? Por ejemplo, podría ser dirección. Voy a colocar acá dirección. Dirección es un atributo que está compuesto, ¿no es cierto?, por, si quieres, subatributos. ¿Y cuáles son esos subatributos? Acá tengo una línea. La dirección del paciente puede estar constituido por la calle, la avenida del paciente. Puede estar constituido por el número del inmueble. Puede estar constituido por la ciudad donde se encuentra, ¿no es cierto?, la dirección, inclusive el país. Entonces estamos tratando de utilizar un atributo compuesto. Atributo calculado o atributo derivado. Es una elipse punteada. Y también podemos, ¿no es cierto?, sí, de alguna manera representar este atributo calculado. Y voy a acá habilitar una especie de atributo donde tengo espacio. Acá nomás lo pondré. Sí, una especie de una elipse u óvalo, ¿no es cierto?, punteado. Uf. Y el atributo, como cualquier atributo, tiene, por supuesto, un nombre del atributo. Entonces, por ejemplo, si tengo acá edad, edad es un atributo derivado, es un atributo calculado, porque se calcula en base a un atributo de fecha para obtener la edad, ¿no es cierto? Por eso es que en algunos contextos también utilizan este tipo de símbolo para representar, ¿no es cierto?, que es un atributo derivado. Así trabaja el administrador de base de datos, concretamente el diseñador de base de datos, utilizando símbolos. Y estos símbolos corresponden a un estándar que ha sido generalizado por Chen. Y en muchas instituciones públicas, privadas, de servicio, ¿sí?, lo han vuelto un estándar y utilizamos esta nomenclatura, este tipo de símbolos para representar el diagrama entidad-relación. ¿Ok?
¿Ok? Sigamos entonces. Con estos tipos de símbolos estamos intentando crear lo que es el diagrama entidad-relación. Pero nos falta algo también importante relacionado a la generalización, especialización. En otras palabras, a la herencia, que utiliza este tipo de símbolo, un triángulo, ¿sí? Invertido. Con solo ver este tipo de símbolo, ya tenemos que darnos cuenta que es el uso de herencia. Lo hemos utilizado también en el diagrama de clases, pero era al revés, ¿no es cierto? También un triángulo que apuntaba a la superclase que heredaban las subclases. Y para esto, para tratar desde mi punto de vista de entender adecuadamente, acá tengo, cuando estamos trabajando o tratando de trabajar los seres humanos, no siempre los de la academia, personas que nunca han ido a la escuela, al colegio, lo peor a la universidad, ¿no es cierto? También piensan en clasificar de alguna manera todo lo que les rodea, ¿no es cierto?, al ser humano. Nosotros también clasificamos todos los objetos, las cosas. Y al clasificar, estamos pensando en una lógica. Y esa lógica nos ayuda a aplicarlo, a aplicar a los datos. Y una pregunta del millón: ¿qué tienen en común estos objetos? ¿Qué tienen en común un minibús, una moto, una peta? ¿Qué propiedades comparten estos objetos? ¿A qué grupo pertenecen estos objetos, estas entidades? Por eso es que el modelo conceptual recurre a todos los aspectos del mundo real. Y ese mundo real hay que representarlo en un modelo. Eso estamos intentando hacer. Y lo que puedo especificar acá, ¿no es cierto?, es que por ejemplo, podría decir aplicando herencia, ¿sí? Este objeto agrupa a los demás objetos, ¿no es cierto? Permítame, voy a trabajar de esta forma. Podría decir, voy a dibujar acá, voy a insertar mejor. A ver, dibujaré más. Acá tenemos tres objetos, ¿sí?
Uf. Bien, acá tenemos el objeto minibús, ¿ya? Acá tenemos el objeto motocicleta. Acá tenemos el objeto o la entidad, más bien, PETA. ¿Qué propiedades comparten en común? Todos tienen llantas. Todos van hacia adelante o van hacia atrás. Todos tienen atributos. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer mención a lo siguiente y decir, la entidad minibús, minibús, tiene atributos. Por ejemplo, el minibús tiene placa. ¿Cómo? El minibús tiene chasis, número de chasis. El minibús tiene un color. El minibús tiene un modelo. El minibús tiene un número de puertas. Número puertas. El minibús también, ¿no es cierto?, tiene una marca, suponiendo esos atributos. Pero también la PETA tiene una placa, tiene un chasis, tiene color, tiene un modelo, tiene un número de puertas. Número puertas. Tiene una marca, por supuesto. La moto, la motocicleta, tiene atributos. Sí, estoy acá escribiendo mal. Motocicleta también tiene placa, tiene chasis, tiene color, tiene modelo, tiene, ¿no es cierto? Bueno, no tiene número de puertas, tiene marca. Procedencia, etcétera. No nos olvidemos que cada entidad se convierte en tablita. Minibús tiene estos atributos y estos atributos, ¿no es cierto?, son como las columnas y en las filas va a estar, ¿no es cierto?, la placa 1, 2, 3, ABC, el número de chasis, el color, o sea, en los registros van a haber varios minibuses, varias motos, varias petas. Para evitar esta repetición de que tiene cada entidad determinados atributos, para evitar esta repetición que tiene placa, que tiene chasis, que tiene color, que tiene modelo, se aplica herencia. De acá entonces podemos decir, ¿no es cierto? Voy a hacer solamente directamente acá. Control C, control V chica.
Acá voy a poner vehículo. ¿Ok? Entonces acá voy a dibujar. Voy a utilizar el símbolo en realidad, ¿no? ¿Sí? Entonces decimos, según el símbolo que se está utilizando, un minibús es un vehículo. Una motocicleta es un vehículo. Una peta es un vehículo. ¿Qué atributos van a heredar estos hijitos o estas subentidades? Lo que vamos a considerar acá, por ejemplo, otra vez permítame, para hacerlo más rapidito, no sé, te voy a hacer un control C, voy a venir por acá, control V chica, lo voy a llevar por acá. Esto lo voy a eliminar. ¿Qué atributos va a tener minibús? Va a tener placa, chasis, color, modelo, número de puertas, sí, marca, porque tiene la peta, la motocicleta y el minibús. Ah, entonces, sí, acá, por ejemplo, ¿qué atributos va a tener la peta? Atributos propios, porque va a heredar la placa, el chasis, color del padre. Lo que podemos considerar, por ejemplo, para el minibús, no, la peta está, ¿no? ¿Qué características propias tiene la peta? La peta, por ejemplo, se diferencia de los demás vehículos a través, por ejemplo, de el tamaño. Es un atributo propio. El peso, la capacidad. La motocicleta, de la misma forma. Por ejemplo, un atributo propio de motocicleta va a ser la cilindrada. Cilindrada. ¿Sí? Esto viene de los conceptos del mundo real, de que cómo podemos organizar, ¿no es cierto? Acá no es vehículo, por favor, esto va a ser la entidad, no es minibús, es vehículo, ¿sí? Voy a hacer un control copy, control V chica, y acá restar minibús. Minibús, ¿qué atributos propios va a tener? Por ejemplo, podría decir capacidad de pasajeros. Capacidad pasajeros. ¿Sí? Capacidad de carga.
atributos propios. ¿Ok? De ahí la importancia, ¿no es cierto?, de poder utilizar la herencia. ¿Estamos bien, compañeros? En esa línea es que podemos ir aplicando, ¿no es cierto?, estos símbolos de generalización, especialización. Por ejemplo, voy a considerar, ¿no es cierto?, la superclase, la superentidad y las subentidades, ¿sí?, en un contexto que podría llamar, ¿no es cierto?, digamos, de empleados. Empleados de una determinada institución, ¿sí? En una institución existen varios empleados, varias personas que trabajan en la entidad. Por ejemplo, no sé, contadores. El contador. En una institución puede estar trabajando un médico, puede estar trabajando un informático, que tienen sus propios atributos. Y acá, por ejemplo, lo voy a generalizar, va a ser, ¿no es cierto?, no sé, empleado. Aplicamos herencia. Entonces podemos indicar, ¿no es cierto?, ¿sí?, utilizar el triángulo invertido. Ay, ¿dónde estoy? Un contador es un empleado. Un médico es un empleado. Un informático también es un empleado. ¿Ok? Por tanto, cada una de estas entidades tiene atributos. Ah, pero como estamos hablando de herencia, ¿sí?, contador, médico, informático va a heredar determinados atributos. Porque todos, por ejemplo, todos tienen una cédula de identidad. Todos tienen CI. Médicos, informáticos y contadores también tienen nombres y apellidos. Nombres y apellidos. Si todos estos son profesionales, todos tienen, digamos, una fecha de titulación. El contador tiene fecha de titulación, tiene nombre y apellido, tiene CI. El médico de la misma forma. Pero ¿cuáles serían entonces los atributos propios de estos tres profesionales? Vamos a ir identificando, ¿no es cierto? Que estos son atributos. Atributo propio de contador. ¿Cuál va a ser un atributo propio de contador? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuál va a ser atributo propio de médico? Del informático. Por favor. Vamos, vamos, habiliten su micrófono.
¿Están presentes todavía o se han dormido? Bien. Por ejemplo, todos tenemos habilidades. Pero hay habilidades específicas. ¿Sí? Entonces acá voy a colocar habilidad, digamos, habilidad del contador. Habilidad del médico. Habilidad del médico. Entre la habilidad del contador, ¿cuál sería? El contador público tiene un razonamiento lógico y también matemático, a diferencia de la habilidad del médico. El médico también tiene habilidades, pero entre sus habilidades está, por ejemplo, la destreza manual. Por tanto, son diferentes, ¿no es cierto? El contador público entre sus habilidades también está en hacer un análisis de los datos. Y del médico tiene una capacidad de reacción casi al instante, cuando un paciente se está muriendo, cuando ve sangre, etc. El contador tiene un área de conocimiento, área, digamos, de trabajo. ¿De quién? Del contador, que no es lo mismo el área de trabajo que del médico. El médico trabaja en hospitales, atendiendo a pacientes, o en clínicas, o en quirófanos. A diferencia del contador. El contador trabaja en oficinas, en corporaciones, en despachos. Trabaja con software empresarial o software financiero. ¿Ok? Pero eso no queda acá. Hay particularidades, y nuevamente voy a reiterar, va a depender mucho del contenido que tenga el documento formalmente aprobado que se tiene en la organización. Y eso significa utilizar una ampliación sobre estos tipos de símbolos que estamos utilizando. Por ejemplo, en una empresa cualquiera van a haber un conjunto de profesionales, ¿sí? Y podemos hacer mención, y acá voy a ir cambiando, a ver, acá voy a colocar, con otro color vamos a poner. A ver. Vamos a hacer referencia a considerar las generalizaciones, ¿sí? Por un lado, los totales
y exclusivas, por un lado. Por otro lado, podemos hacer referencia a los totales y solapadas, a los parciales y exclusivas, a los parciales, a ver dónde estoy, a los parciales y solapadas. Insisto, que dirá en su política y su procedimiento. En base a eso podemos ir, ¿no es cierto?, tratando de entender estos tipos de símbolos que se va a utilizar al crear el diagrama entidad-relación. ¿Qué significa estos elementos que hemos descrito? Por ejemplo, en totales y exclusivos. ¿Sí? Cuando se habla de total y exclusivo, dice, ¿no es cierto?, que los empleados, ¿sí?, solamente tienen estos 3 empleados, no tienen más. O sea, es la totalidad de empleados, por decirles de alguna manera. Que en la vida real alguien me refutará, me dirá, pero hay pues secretarias, hay analistas de datos, hay administradores de empresas, sí, pero tratando de poner un ejemplo, en este esquema de generalización y especialización pequeño que estamos analizando, podemos aplicar los totales y exclusivas. Cuando se habla de total, ¿sí?, estamos hablando de que estos son todos los empleados y que forma exclusiva trabajan en la organización como empleados. ¿Cómo se los reconoce visualmente? A través también de símbolos. Para que sean totales y exclusivos, ¿sí?, permítame borrar esta partecita, ¿sí?, utiliza un círculo pequeñito, negrilla nomás, en negro, un círculo pequeñito, ¿ok? Esto significa total. Eso significa total, insisto. ¿Ok? Y exclusivo. Y el exclusivo... Ay, además esto es... A ver. Es este tipo de símbolo. Es una especie de arco para representar, ¿no es cierto?, totales y exclusivas. ¿Ok? Cuando hablamos de totales y además solapadas, ¿sí?, eso quiere decir obviar este tipo de símbolo. La totalidad de empleados es contador, médico, informático. Ah, pero pueden cumplir el mismo rol. Un contador tiene título de contador, además tiene título de informático. Puede tener inclusive título de médico. Pero es la totalidad de empleados que existe en la organización.
¿Ok? Cuando es parcial e inclusiva, voy a borrar este circulito que hay acá, esto también lo borraré, ¿sí? Parciales y exclusivas, parcial y exclusivas. Entonces tengo acá una especie de arquito. Con solo ver este tipo de gráfico, me indica que son parciales y exclusivas. Parciales y solapadas significa que además de informático, médico, contador, hay otros profesionales, otras personas, una secretaria, un conductor o chofer, ¿ok? ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? Para finalizar, tenemos que hablar acerca de la agregación. Voy a escribir acá. En determinados contextos también se puede aplicar la agregación. ¿Y qué significa, no es cierto, la aplicación de la agregación en determinados contextos? Es solamente una restricción, una limitación al modelo que se está creando, el modelo entidad-relación. Para evitar mostrar relaciones entre relaciones. Y se pueden aplicar más o menos de la siguiente manera, que también creo que en el diagrama de clases lo hemos mencionado. Suponiendo que tienes una entidad acá, por acá otra entidad, ¿sí? Y esta entidad se relaciona con la otra entidad dependiendo cuál es la entidad, para ser más sencillo, ¿no es cierto? Puedo decir, y que todos entendemos, que un varón se relaciona con una dama y dependiendo, por supuesto, del nombre de la relación, ¿no es cierto? Entonces, el varón se relaciona con la dama. Depende a la relación. Si decimos el varón estudia con la dama, y en todos estos aspectos ya debo pensar en la cardinalidad. ¿Sí? Podría decir, ¿no es cierto?, que un varón, estudia con ¿cuántas damas? Puede estudiar con varias damas. Y una dama, ¿no es cierto?, una dama puede estudiar con varios varones. Por tanto, habíamos indicado que hay una cardinalidad de varios a varios. Varios a varios. Hasta ahí no hay problema. Varón tiene sus propios atributos, dama también, ¿no es cierto? Y en estudia van a ser sus propios atributos, que no van a ser propios de varón ni de dama. Por ejemplo, la fecha en que estudia, la hora que estudia, el lugar donde estudia. ¿Ok? Por tanto, estudia se va a convertir en una tablita también, en este contexto.
Ahora, si yo cambio el nombre de la relación, el varón enamora con dama o la dama enamora con varón. Una dama, ¿con cuántos varones se enamora? En la universidad, en su barrio, en su trabajo, no sé, con varios. Y un varón, como es fiel, solamente con uno, ¿no es cierto? Cardinalidad de uno a n. Si cambiamos el nombre de la relación, ¿sí? Voy a también acá borrar el grado de relacionamiento y voy a colocar acá para aplicar agregación, ¿sí? La dama o el varón se casa. El varón se casa ¿con cuántas damas? Depende. Alguien dirá, si en este momento me estoy casando con alguien, obviamente va a ser con una sola dama. Y una dama, cualquiera, ¿no es cierto?, se va a casar, sí, con un solo varón, digamos en este momento. En otro momento será, de acá a un mes, un año, no sé, me casaré con otra persona. Ahí va a cambiar, ¿no es cierto?, la cardinalidad. Pero hasta este momento, mi cardinalidad, ¿sí?, es 1 a 1. Hasta ahí tampoco no existe mucho problema. Pero para aplicar agregación en determinados contextos, estas dos entidades, varón se casa con dama, o sea, varón y dama, se pueden convertir en una sola entidad. Y lo voy a agrupar, ¿no es cierto?, en un solo rectángulo, tratando de explicar de lo que es realmente la agregación. Que por supuesto no es la agregación que hemos visto en el diagrama de clases. Ahí, ¿te acuerdas? Hemos utilizado agregación-composición, que es muy diferente. Ahora, hazte la idea, ¿no es cierto?, que cuando te casas con alguien, tus padrinos, tu papá, tus tutores, no sé, alguien que te estima mucho o los estima mucho a los dos, dicen, si ustedes se casan, les voy a regalar un automóvil, solo si se casan. En esas circunstancias, entonces va a existir una relación, ¿sí? Una relación, porque ambos ya son uno solo, como dice, ¿no ve?, la teoría, uno solo. Y acá existe una entidad. Esta entidad, cuando se casan, se van a relacionar con una entidad, por ejemplo, automóvil. Les van a regalar un automóvil. Les van a regalar un pasaje para su luna de miel. ¿Sí? Entonces acá cuando se casan, solo cuando se casan les va a regalar un automóvil. Este automóvil va a ser de la pareja, no solamente de la dama o el varón, no, de los dos. A esto se llama agregación. Por tanto, colegas, ya hemos visto los símbolos que podemos utilizar para generar ciertas soluciones en base al diagrama entidad-relación. ¿Ok? La próxima clase ya directamente hacemos ejercicios para crear el diagrama entidad-relación. Muy similar a lo que hicimos con el diagrama de clases. ¿Ok?
¿Alguna pregunta? Lick, una consulta, ¿nos puede pasar las diapositivas donde estaban los simbolitos y el ejemplo del coche y este último ejemplo que hicimos, por favor? Ya, claro, enseguida les paso. Muchas gracias, Lick. Hasta el lunes. Bueno, hasta luego, buenas tardes.